Mm. Hola a todos, estoy viendo los enormes cohetes que están construyendo ahora y estoy asombrado. Este coloso de 50 metros de altura no solo es enorme, sino que además puede regresar a la Tierra por sí solo e incluso soportar temperaturas extremas, al reingresar a la atmósfera a una velocidad de más de 17.000 kilómetros por hora. Aparentemente, para superar esas duras condiciones, las lleva adheridas a su cuerpo. Algunos materiales súper ignífugos. Me pregunto de qué material está hecha la protección térmica de un cohete de este tipo y si uno mismo podría fabricarla. Bueno, vamos a averiguarlo. Para averiguar de qué están hechas las carcasas de los nuevos misiles, decidí primero buscar información en Internet. Resulta que está hecho de dióxido de silicio, que es básicamente arena común. Pero si buscas fotos de ese recubrimiento en Internet, no se parece mucho a la arena. Lo más probable es que aquí el dióxido de silicio esté en alguna otra forma. Para saberlo con certeza, no estaría mal conseguir ese mismo recubrimiento de un cohete para estudiarlo. Después de varios lanzamientos fallidos de ese cohete, se encontraron restos de Cu recubrimiento en el mar y los vendieron en subastas. Pero su precio, la verdad, no me entusiasmó mucho. Así que tendré que averiguar su composición de alguna otra manera. Es decir, probablemente por el método de prueba y error. Para empezar, veamos qué tipos de materiales termorresistentes y aislantes existen en general, en cuya composición hay dióxido de silicio, y cuál de ellos sería el más adecuado para fabricar el recubrimiento de un cohete. El más conocido y común es el ladrillo refractario normal, que se fabrica a partir de arcillas refractarias que contienen en su composición aproximadamente un 40% de óxido de aluminio y un 50% de óxido de silicio. El resto corresponde a diversas impurezas. La temperatura de fusión de estos componentes supera los 1500 grados Celsius, por lo que el material resultante es bastante resistente al calor. Aunque, aún así, bajo ciertas condiciones puede fundirse, como ocurrió en uno de mis experimentos anteriores. Aquí intentamos fundir circonio usando un soplete de oxígeno, pero al final el circonio no se fundió, mientras que el ladrillo refractario debajo de él sí comenzó a derretirse un poco. Sin embargo, aunque los ladrillos refractarios son bastante resistentes al calor, también son muy pesados, así que no se pueden usar para el revestimiento de un cohete. Además de los ladrillos, en la tienda también se vende lo que se llama lana de potasio, que también soporta temperaturas muy altas sin fundirse ni perder sus propiedades. Está compuesta, al igual que el ladrillo refractario, por una mezcla de óxidos fundidos de aluminio y silicio. El único problema es que, por sí sola, es muy frágil y se desmorona fácilmente en las manos. Difícilmente un material así soportaría la enorme velocidad al entrar el cohete en las densas capas de la atmósfera. En la búsqueda de otros materiales refractarios, ya decidí recurrir incluso a algunos bastante extraños. Quién sabe, tal vez también puedan servir como revestimiento para el cohete. En los años 80 del siglo XX, un tal Maurice Ward inventó un material refractario inusual llamado Starlight. A simple vista se parece mucho a esas mismas losetas resistentes al calor, así que decidí intentar fabricarlo también. Por suerte, los componentes para fabricar este material se pueden comprar en cualquier tienda, concretamente almidón común, bicarbonato y pegamento PVA. Para empezar, hay que mezclar el almidón y el bicarbonato en ciertas proporciones, que pueden ver en pantalla, y luego mezclarlos bien en seco. Después de eso, añado pegamento PVA a esta mezcla, y le doy a la sustancia la consistencia de una masa común. Esto me llevó bastante tiempo, y, en teoría, el material ya está listo, se puede usar. Y como primera prueba de demostración, decidí tomar un huevo de gallina común y cubrirlo con Starlight. Por un lado, después de eso empecé a quemarlo con un soplete durante 1 minuto y medio. Es interesante que, al calentar este material, comenzó a formar algo parecido a una espuma de carbón. Según mi suposición, esto cumple la función de protección térmica. Pero, ¿qué pasó con el huevo después de 1 minuto y medio de intenso calentamiento con un soplete potente? Sorprendentemente, estaba apenas tibio y su contenido seguía líquido. Para otra prueba más, me puse un poco de Starlight en la mano y luego empecé a quemarla con el mismo soplete. Sí, durante unos 20 segundos. Se puede aguantar, pero después este material empieza a calentarse y ya se vuelve incómodo.
Pero mi mano, sin embargo, no sufrió absolutamente ningún daño. En principio, el mismo Starlight se puede secar, pero es poco probable que se pueda usar como revestimiento de un cohete, ya que se reblandece fácilmente con la humedad del aire. Además, al entrar en la atmósfera, lo más probable es que simplemente se queme. Pero para una demostración, sí, el material es bastante interesante. Al final, me cansé de hacer conjeturas y decidí buscar en subastas algo similar a esas losetas resistentes al calor de los cohetes estadounidenses para estudiarlas. Desafortunadamente, no había losetas originales del propio cohete, pero aún así tuve suerte, ya que alguien de Canadá vendí baldosas resistentes al calor del Buran, el transbordador soviético reutilizable que solo voló una vez. El escudo térmico del cohete y del Buran debería tener propiedades similares. Resulta interesante, por supuesto, como las baldosas del Buran acabaron en Canadá, pero ese no es el punto. Voy a comprar. Semanas después, recibí un paquete con las baldosas resistentes al calor marca Buran. No venía de la propia lanzadera, sino de una réplica. El vendedor especificó su origen. Burano 2.0, pero lo más probable es que tenga las mismas propiedades que las baldosas originales de Burano, que fueron enviadas al espacio. Creo que, en aras de la ciencia, incluso podemos divertirnos un poco con este fragmento de la historia utilizando un potente quemador de gas. Sí, al parecer. Esta es la misma protección térmica. Una baldosa como esta soportaba fácilmente un minuto a 1200 grados Celsius, y además se enfriaba casi al instante, lo cual se nota en la cámara térmica. Después de que se enfrió, decidí comprobar cómo se calentaría esta baldosa con un quemador de gas bastante potente. Para ello, comencé a calentarla por el lado opuesto y a monitorear la temperatura con la cámara térmica. El tiempo de calentamiento fue de 2 minutos, después de lo cual la baldosa finalmente comenzó a calentarse gradualmente, pero solo unos pocos grados. Esto sí que lo entiendo. Protección térmica. A pesar de su gran tamaño, esta baldosa pesa alrededor de 200 gramos, lo cual es bastante poco para su gran volumen. Si la miramos por el lado opuesto, se puede ver el material del que está hecha esta protección térmica. Por la sensación y el sonido, recuerda a una madera muy ligera, aunque lo más probable es que sea algún tipo de forma de dióxido de silicio espumado. Creo que debería intentar buscarlo en internet. La composición de esta protección térmica. Buscando una vez más en internet en ruso, solo pude encontrar que la parte blanca de esta baldosa, que es el principal aislante térmico, está compuesta de fibras de cuarzo ultrafinas y puras. Es interesante, pero a primera vista, esta sustancia blanca no se parece en nada a fibras. Al parecer, aquí existe alguna tecnología sobre la que se dice poco en los sitios web en ruso. Tras reflexionar un poco, llegué a la conclusión de que, en esencia, el Buran era una mejora del transbordador estadounidense, con construcción similar. El aislamiento térmico era el mismo, así que busqué la tecnología de las losetas térmicas del transbordador. Creo que no serían muy diferentes de la protección del Buran. Y después de un par de horas buscando en sitios estadounidenses, encontré esta patente de 1976, en la que se describía con gran detalle la tecnología de fabricación de esa misma parte blanca de la protección térmica del transbordador. A primera vista no parece complicado, solo quedaba encontrar los materiales adecuados, lo cual en realidad me llevó varios meses. Lo más difícil fue encontrar y comprar esta lana de cuarzo ultrapura, que en esencia son esas microfibras. Se utilizan en la fabricación de la protección térmica del Buran y del transbordador. Solo se producen en unos pocos países del mundo y no son nada baratas. 1 kilogramo de esta fibra cuesta 120 euros. Al tacto se parece a un algodón de viscosa de muy alta calidad. Y a primera vista, nunca pensarías que este material es capaz de soportar temperaturas de hasta 1600 grados Celsius. Bueno, después de conseguir esta rara fibra de cuarzo, puedo intentar hacer con ella ese mismo revestimiento para el Buran. Para empezar, según la patente, hay que medir una cantidad determinada de algodón de cuarzo. Yo tomé 115 gramos. Al principio pensé en arrancarla en pequeños trozos, pero debido a la gran cantidad de polvo de cuarzo, que no es muy útil, decidí cortarla con un cuchillo. Después de pesar la cantidad necesaria de fibra de cuarzo, es necesario disolverla o al menos distribuirla uniformemente en el agua. Esta tarea no es la más sencilla, ya que las fibras de cuarzo aquí son bastante largas y resistentes, así que decidí intentar triturarlas con una batidora de mano. Para mi sorpresa, este método funcionó de maravilla, y después de un par de minutos triturando obtuve algo parecido a una pulpa de cuarzo. Ahora, según la patente, hay que añadirle agentes aglutinantes, uno de los cuales es el dióxido de silicio coloidal. Por suerte, a diferencia de 1976, hoy en día, esta sustancia se puede encontrar fácilmente incluso en la farmacia como absorbente.
Para mi experimento necesitaré 13 gramos, que peso en un vaso de vidrio. Además de esto, como aglutinante primario, también necesito añadir 9 gramos de almidón común, puede ser de patata. Para que esta mezcla se integre mejor con la pulpa de cuarzo, le añado un poco más de agua y la mezclo con la misma batidora de inmersión. Es interesante que la mezcla, que al principio era espesa, se volvió mucho más líquida al mezclarla. Al parecer, el dióxido de silicio coloidal se une mejor a las moléculas de agua cuando se mezcla de esta manera. Solo queda combinar la pulpa de cuarzo con los componentes aglutinantes, y aquí la batidora de cocina vuelve a ser simplemente indispensable. Después de esto, solo queda eliminar el exceso de agua, lo cual hice usando una simple gasa y un colador. Como resultado, obtuve este bulto de fibra de cuarzo junto con el aglutinante. Bueno, según la patente, parece que me distraje y me salté un paso importante: alcalinizar la mezcla obtenida usando amoníaco. Bueno, está bien, tendré que diluir todo con agua y añadir un poco más de amoníaco a la mezcla obtenida. Después de mezclar, verifico el nivel de pH usando papel indicador. Y según las instrucciones, no debe ser superior a 10. Bueno, en principio está bien. Ahora solo queda eliminar de nuevo el exceso de agua. Pero simplemente con las manos no logro exprimir mucha humedad de este bulto. Necesito algo parecido a una prensa. Menos mal que lo pensé de antemano. En mi nuevo laboratorio decidí hacer una especie de molde de prensa casero y muy primitivo usando una botella de hojalata no estándar. Para empezar necesito cortar el fondo de este recipiente, lo cual decidí hacer con una Dremel, ya que no tenía una amoladora a mano. El Dremel venía con discos para metal, pero si hubiera sabido lo mala que era su calidad, habría preferido pedir prestada una amoladora a algún conocido. Después de un rato y con mucho esfuerzo, logré cortar la parte necesaria de la botella de alguna manera. Además, le hice varios agujeros para el drenaje del agua. Solo quedaba quitar las rebabas y voilà, el molde primitivo está listo. Ahora es ahí donde coloco mi pulpa de cuarzo, intercalando todo con una gasa. Al principio exprimía el exceso de agua simplemente con la mano, pero al final decidí prensarlo todo lo mejor posible, aprovechando mi propio peso. De paso, casi toda el agua salió. Ahora solo queda sacar la pieza obtenida del molde, afortunadamente, con la ayuda de la gasa. Hacer esto no es tan difícil. Lo único que me desconcertó fue que durante el proceso de fabricación perdí mucho aglutinante, que en parte se lavó durante el primer prensado, cuando aún olvidé añadir amoníaco a la mezcla. Por eso, con los restos de la fibra de cuarzo, decidí hacer otro lote de pulpa de cuarzo, esta vez siguiendo exactamente todas las indicaciones del manual del patente. Al final, después de eliminar el exceso de humedad, obtuve otros 2 discos como estos, que incluso salieron un poco mejor que los anteriores. Ahora estas piezas deben secarse bien, ya que actualmente todas pesan más de 200 gramos, lo que significa que todavía contienen mucha agua. Decidí secar los discos obtenidos en un horno convencional, a una temperatura de 125 grados Celsius durante 15 horas. Bueno, nos vemos mañana. Después del tiempo de secado y enfriamiento, las piezas se volvieron mucho más ligeras, lo cual se puede ver claramente en la balanza. Ahora estos discos ya son muy ligeros, pero aún no son completamente homogéneos. Y para que se conviertan en una verdadera protección térmica de alta temperatura, es necesario cocerlos. Y no en un horno convencional, sino en un horno de mufla, a una temperatura de 1200 grados Celsius. Sin embargo, ahora necesito cocer mis piezas de fibra de cuarzo. Para hacerlo más rápido y ahorrar electricidad, decidí cocerlas todas juntas, simplemente separando el potasio con una nueva capa de algodón. Para empezar, según la patente, es necesario calentar gradualmente las piezas para que la humedad residual tenga tiempo de evaporarse, y para que no se formen grietas. Por eso primero las caliento a 500 grados Celsius y las mantengo así durante media hora. Durante este tiempo, el almidón comienza a quemarse poco a poco en las piezas, lo que hace que se oscurezcan un poco. Después de esto, aumento la temperatura a 700 grados Celsius y vuelvo a calentar bien las piezas durante 30 minutos. Ahora ya se han puesto blancas, lo que significa que el almidón se ha quemado por completo. Solo queda subir la temperatura a 1200 grados Celsius y mantener las piezas así durante 2 horas, para que la fibra de cuarzo se sinterice entre sí utilizando dióxido de silicio coloidal como material aglutinante. Bueno, a las 2 horas apago el horno y dejo que las piezas se enfríen. Curiosamente, mientras el horno se enfriaba, noté que le pasó algo considerable. Así fue como se agrietó el aislamiento durante la cocción a alta temperatura. No creo que esto deba ser así. Al parecer, ahora los hornos chinos no son de muy buena calidad. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Después de que el horno se enfrió, saco las piezas y, en mi opinión, quedaron simplemente perfectas. Durante la sinterización, todas las grietas simplemente desaparecieron,
y las muestras de protección térmica obtenidas resultaron muy ligeras, sin huecos internos y bastante uniformes. Ahora realmente se sienten como ese aislamiento blanco de las losetas del Buran. Ahora es recomendable trabajarlas para darles una forma más uniforme. Para ello primero les corto una capa fina con una sierra para metal. No se necesita mucha fuerza aquí, ya que este material se corta fácil. Y por supuesto, hago esto bajo la campana para no respirar el polvo de cuarzo. Tras el trabajo más tosco, lijo las piezas con una servilleta común. Por suerte, este material es blando y maleable, por lo que trabajarlo es más fácil que el poliestireno. A una de las piezas decidí darle forma cuadrada, parecida a esas losetas del Buran. Por supuesto, el grosor de mi protección térmica casera no es igual al original, pero aún así, por ahora estoy satisfecho con el resultado. Lo único que distingue ahora mis muestras caseras de la protección térmica original es el recubrimiento, o mejor dicho, su ausencia. Por lo que entendí, para revestir la parte inferior, tanto del transbordador como del Buran, se usaban losetas resistentes al calor, con algún tipo de recubrimiento negro, aparentemente para una mejor disipación del calor. Me pregunto, ¿cómo hacer ese recubrimiento? Y una vez más, los patentes estadounidenses vienen en mi ayuda. En uno de ellos encontré cómo hacer una pintura negra especial resistente al calor para esa protección térmica blanca que hice antes. Para esto, primero necesitaré polvo de vidrio de borosilicato, que decidí hacer a partir de varios tubos de ensayo resistentes al calor viejos. Además del vidrio, también necesitaré 1,5 gramos de diboruro de silicio, un compuesto negro que actúa como agente de aleación de alta temperatura. Además de esto, hay que añadir a la mezcla 20 gramos de disiliciuro de molibdeno, que creará una capa emisora de calor. En palabras sencillas, servirá para disipar mejor el calor de la superficie sobrecalentada, es decir, de la protección térmica. Solo queda triturar bien todos los componentes, para lo cual utilicé un molinillo de café común. Sí, es mejor no respirar este polvo. Según el paciente, es mejor aplicar esta mezcla con un pulverizador. Sin embargo, yo no tengo uno, así que simplemente mezclé la mezcla obtenida con alcohol etílico y comencé a aplicarla sobre la pieza de cuarzo con una brocha común. Ahora solo queda cocer este recubrimiento en mi horno, que ya está bastante deteriorado, a una temperatura de 1200 grados Celsius durante 1 hora. Es interesante que, incluso al abrir el horno, se ve lo mucho más rápido que se enfría la protección térmica pintada frente a las paredes blancas. Esto es porque un cuerpo negro irradia el calor mejor que uno blanco. Por eso, la parte inferior del transbordador y del Buran estaba cubierta con losetas negras termorresistentes para enfriarse al entrar en las capas densas de la atmósfera. Tras enfriar mi loseta de protección térmica pintada, podemos verla de cerca. Como se ve, al menos por un lado, el recubrimiento es bastante uniforme. Aunque, tras la sinterización, la loseta se encogió un poco. Al parecer, parte de la fibra de cuarzo se fusionó con el recubrimiento negro. Es interesante saber qué tan rápido se enfriará al calentarla con un soplete de gas. Sí, como se puede ver, esto ocurre bastante rápido, lo cual se puede comprobar por las lecturas de la cámara termográfica, especialmente si se observa desde el lado opuesto de la loseta. Una loseta igual pero blanca se enfría un poco más lento, aunque debido a su mayor grosor no se calienta tanto. Además de la loseta redonda resistente al calor, decidí hacer también una pequeña de forma cuadrada, pintándola igualmente con el recubrimiento negro y luego la horneé. Si se compara cómo se comportan mis losetas caseras, en comparación con la original del Buran, la diferencia no es especialmente notable. El recubrimiento negro irradia muy bien el calor suficiente, y el relleno de cuarzo no permite que el calor penetre profundamente en este tipo de protección térmica. Al final, confié tanto en mi protección térmica casera que decidí proteger mi mano del fuego intenso con ella, de mi soplete de gas bastante potente. En principio, aguanta tranquilamente unos 30 segundos y no sentí ni el más mínimo calor en el reverso de esta protección térmica casera. Es más, incluso mi pequeña plaquita puede proteger la mano del fuego caliente del soplete. Así que en principio considero que he conseguido esa misma plaquita resistente al calor de los cohetes americanos, o bien del transbordador espacial Buran. Bueno, creo que después de ver este video han aprendido cómo, en condiciones casi artesanales, se puede hacer un auténtico revestimiento para un transbordador, o también para ese cohete americano. Pero si les ha gustado este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.